Hola, soy Fernando y bienvenido a un nuevo análisis del mercado. Por ahora el mercado ha mantenido su fortaleza y se acostumbró a las noticias con relación a la guerra entre Estados Unidos e Irán, además de las siete magníficas que no han estado todas tan fuertes como es costumbre y que hayan participado en este rally alcista. Por ahora, lo primero que vamos a hacer es analizar o dar un análisis técnico a los principales índices de la bolsa, como son el Nasdaq, el SPY, el QQQ, el IWM y el Dow Jones. También vamos a mirar técnicamente las siete magníficas para saber cómo se encuentran y probables movimientos que tengamos en ella. También vamos a revisar el oro y la plata para ver si de algún momento comenzamos con un rebote alcista o continuamos con nuestra bajada. Y vamos a terminar con Bitcoin para saber si tenemos algún rebote en la criptomoneda más conocida. Y vamos con el análisis. Y vamos con el análisis de los índices para saber cómo se encuentra el mercado. Lo primero que haremos será ir a mirar el índice del miedo y la codicia de la CNN y vemos que actualmente el mercado se encuentra en neutral. Vamos a ver que podríamos tener una posibilidad de algún rebote y que podamos pasar a codicia. Vamos a ver ahora y vamos a revisar directo lo que es el o el sector tracker para ver cómo se encuentran también los sectores. Por ejemplo, en estos momentos vemos que Information Technology o tecnologías de la información ha sido una de las que más ha remontado y consumo el que le sigue. Energía es la que más ha tocado, a la que más ha caído luego de consumo. Staples, si miramos en temporalidad de 5 días, vemos que por ahora el mercado se mantiene en energía, un poco más de rebote en los últimos 5 días y tecnología sigue fuerte, siendo que materiales y consumo industriales han estado los sectores más delicados en estos momentos. Vamos también a revisar el sector del el mapa de rendimiento de Finbis. Si vemos, Nvidia ha tenido un movimiento bastante grande, seguido con Meta, algunas empresas del sector de semiconductores como AMAT y SanDisk que han intentado rebotar, y algunas empresas como Cisco también. El sector de salud ha estado cayendo relacionado con Lilly, pero si miramos en temporalidad semanal, vemos que Nvidia se suma a su rebote alcista junto con Broadcom y AMD y Meta y Tesla que ha tenido, pero del sector de computación dura que se llama acá, tendríamos SanDisk, Dell y Western Digital y Cisco. También tenemos que el sector de salud ha retrocedido un poco. Vamos ahora a mirar los gráficos. Y en los gráficos vamos a partir por analizar primero vamos a partir con el dólar. De momento el dólar tiene, para mí, si lo miramos en temporalidad semanal, vemos que tiene un retroceso dentro de una subida bastante grande que ha tenido. Si lo miramos desde acá y marcamos en temporalidad semanal, estamos claramente en una tendencia de rebote alcista que podríamos venir a buscar los 100 nuevamente para tener nuevamente un rebote alcista en el dólar, que se podría dar algo similar a lo que se produjo aquí en el 2024. Entonces vemos que está haciendo un rebote, podríamos retroceder y seguir con nuestra tendencia alcista en el dólar. Si miramos el petróleo, el US Oil en temporalidad semanal ha tenido un rebote donde llegó a este sector que teníamos como 68, 67. Si lo miramos en temporalidad diaria, vemos que se ha mantenido donde tenía este gap el petróleo que está llegando aquí. Lo más probable es que tengamos una consolidación, que significa que se podamos mantener en este sector, que podríamos tener un rebote alcista producto de alguna noticia. Lo más probable es que para mí el rebote alcista se podría producir hasta este sector, que sería hasta aquí, que sería el sector de los 85. Si marcamos en línea horizontal, podemos ver que aquí tenemos un pequeño gap. Entonces, para mí, la posibilidad de que podríamos tener un retroceso y alguna noticia que tenga que ver con relación con la guerra que nos podría llevar a venir a buscar los 85, esos con el petróleo. Si tenemos el índice de la volatilidad, el VIX ha estado retrocediendo, rompió los 15 con posibilidad de venir a buscar los 13, algo que indica que podríamos tener movimientos alcistas aún en la bolsa. Pasemos con el Standard & Poor's, el SPY. El SPY está claramente haciendo un rebote en este sector donde yo tenía marcado en 740, que había un gap en este sector. Por ejemplo, si lo miramos acá un poquito más cerca, podemos ver que aquí teníamos un gap en los 743, cayó este rebote, cayó fuerte, provocando este espacio, este gap. Después que vimos que
retrocedió bastante fuerte a llegar hasta los 720 y tuvimos un rebote alcista con cierre de gap. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo sobre este sector de los 740, que lo vamos a utilizar como un soporte. Entonces aquí la posibilidad de que podamos tener algún rebote alcista nuevamente a venir a buscar los 7, si lo agrandamos o lo retrocedemos un poquito más para ver, podríamos tener claramente un rebote a venir a buscar altos históricos en 7. Vamos a poner una línea acá de temporalidad horizontal en los altos históricos, que sería aquí 760. La posibilidad de venir a buscar en los próximos días 760 o venir a tocar altos históricos podría estar fácilmente. De aquí de los 760, para mí, lo que se podría producir sería venir incluso a traspasar los 760 y de ahí podríamos tener nuevamente un retroceso. El retroceso no lo veo más allá de este sector de los 740. Podríamos retroceder y nuevamente mantenernos entre altos históricos y retroceso, altos históricos y retroceso. Si lo miramos en temporalidad semanal, vemos que la temporalidad sigue siendo alcista. No tenemos por ningún momento por ahora que vayamos a ver algún retroceso fuerte. En general, los retrocesos siguen siendo simples movimientos que serán como una semana, 2 semanas como máximo, para después nuevamente subir. Si lo vemos en temporalidad, retrocedimos, nuevamente subimos, retrocedimos y nuevamente ahora estamos testeando algún movimiento alcista que podríamos romper sobre los 760. Si miramos el Nasdaq en temporalidad diaria, vemos también que está fuerte en su subida. Eso sí, tenemos que algo que nos podría dar el Nasdaq en un movimiento es que está haciendo claramente un movimiento, por ejemplo, de esto, triangular. Está moviéndose aquí y yo estoy utilizando esto. Hay que ver que si rompe sobre esto, podríamos venir a buscar nuevamente o cercano a los 740 o alto histórico. De lo contrario, podríamos venir a llenar lo que se ve en este pedazo aquí, pequeñito, sí. Es un pequeño gap que tenemos aquí. Entonces, en los próximos días, algún movimiento correctivo, podríamos venir a cerrar este gap. También tenemos el otro que tenemos acá abajo, que hay que estar atento que el movimiento podría venir hasta llenar acá. Más allá de eso, no veo una posibilidad de una caída más grande por ahora. Lo que tenemos es simplemente rebotes alcistas con posibilidad, si marcamos una línea horizontal, de venir a testear nuevamente altos históricos en 746, que es lo que tiene el Nasdaq. Si miramos el Dow Jones claramente también en su proceso alcista está mucho más fuerte, porque no está no está en movimiento lateral como se podría ver en este sector aquí. Era lateral con retroceso. Eso es lo que se podría ver acá. Acá simplemente estamos en movimiento escalonado, claramente alcista. Que podríamos venir a buscar nuevamente alto histórico, sí, está fácil. A uno le queda un poquitito, pequeñito por llenar un espacio de gap, lo cual nos podría decir que la continuidad alcista puede seguir en el Dow Jones. El IWM está un poquito más lateral, lo cual nos podría decir que podríamos venir a buscar. Yo tenía acá una línea que era esta para medir lo que este sector aquí, que lo utilizó como resistencia, se resistió a pasar en los 790, entonces después retrocedió, pero después lo rompió y ahora lo está utilizando como soporte. Si lo vemos, está rebotando nuevamente en 290 con posibilidad de que tengamos nuevamente un movimiento alcista a venir a buscar alto histórico. Vamos a marcar otra línea acá donde el alto histórico está en los 302, que podríamos venir a buscar fácilmente y después retroceder nuevamente. Por ahora la tendencia, si la miramos en semanal, nos dice todavía que estamos construyendo un semanal un poquito de lateralidad alcista. Eso se da en el IWM. Vamos a mirar ahora el oro y la plata. Vamos a darle una miradita al oro. El oro, como vemos acá, está un poquito más caído. Esto en temporalidad semanal. Temporalidad semanal, para mí, aún el oro, yo tengo una línea puesta en los 3.400, que la posibilidad de que venga a buscar hasta acá, para mí sería momentos de entrada. Por ahora aquí veo que podríamos tener un rebote, está construyendo sobre los 4.100, entonces podríamos tener una subida, pero para mí sería un rebote para después nuevamente caer hasta los 3.460. Eso es lo que veo en semanal. En diario también. En diario, si no rompe un poquito más alcista, de lo contrario, igual se está mantenido sobre los 3.000 o 4.000 puntos que se ve en este sector, que la línea está en los 4.000, la que tengo puesta acá. Entonces está construyendo sobre los 4.000. Se ha mantenido, podríamos tener un ataque alcista hasta dónde. Para mí el oro podríamos tener un movimiento alcista hasta por aquí, que sería los 4.340, pero
yo lo veo claramente en una tendencia bajista que podríamos venir a testear y después, si en este rebote, en esta subida alcista, vuelve nuevamente a retroceder y traspasa los 4.000 puntos, la posibilidad es que vengamos a buscar los 3.400 sin nada que lo detenga. Eso se puede dar en el oro. La plata, muy similar. La plata también podríamos tener muy similar, se comportan prácticamente similar. Un rebote alcista hasta los 70, que podríamos tener 65, que podría dar un movimiento de rebote o un poquito más alcista podría ser por aquí. Entonces, ¿qué nos indicaría? Que podríamos tener un movimiento alcista, pero para mí el retroceso, igual que en el oro, para mí las señales de entrada serían en 49 para mí en la plata. Entonces, por ahora lo mantendríamos si lo miramos en semanal. Igual, la misma línea entre 47, 48 o incluso por aquí. Para mí serían movimientos de rebote más fuertes en el oro, en la plata. Junto con el oro muy similares se están moviendo los dos. Vamos a mirar ahora las 7 magníficas, a analizarlas cómo se encuentran. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos con el análisis de las acciones y vamos a mirar las 7 magníficas como están en estos momentos. Aquí la primera que estamos mirando sería Nvidia. Nvidia, como vemos, tuvimos un rebote, o sea, mantenido. Vamos a mover esta línea de Nvidia y la vamos a dejar en este sector. ¿Por qué? Porque aquí teníamos este sector que tenemos aquí, que lo utilizamos muchamente como resistencia. Acá también, que sería los 194, como soporte. Entonces ahora está utilizando el mismo movimiento. ¿Qué podría decir Nvidia? Que se está resistiendo aquí, estaba utilizando este sector como soporte, vino a llenar este gap que tenía acá marcado, que yo lo tenía marcado aquí, que era en los 208. Entonces, una vela bastante grande, bastante fuerte, que nos indica que el movimiento alcista podría tener una continuidad. ¿Hasta dónde? Para mí estos movimientos cuando se producen en Nvidia, los próximos días siguen siendo alcistas, que podrían, por mí, lo más probable es que podríamos venir a ver estos lugares hasta los 215, podríamos tener un rebote alcista, después podría, pues la posibilidad más grande es que tengamos un leve retroceso, que nos indica que lo más probable es que después de este retroceso no sea tan grande como se espera. Para mí todavía Nvidia no lo veo llenando el gap de los 178, 179. Todavía no veo haciendo un rebote alcista. Vamos a borrar este gap que tiene acá. Y entonces vamos a dejar posibilidad de que Nvidia vuelva a buscar nuevamente los 215 aquí. Aquí yo me plantearía un retroceso. Eso es lo que podríamos tener en Nvidia. Algo muy similar a lo que hizo aquí. Vela grande y después retroceso. ¿Hasta dónde? Para mí probablemente los 194 podríamos venir a visitar, pero primero vamos a subir lo más probable hasta los 215, a este sector que tenemos acá. Podríamos venir a buscar estos lugares primero y después un retroceso. Apple está haciendo alto histórico, está muy cerquita de los altos históricos. Vamos a mover esta línea de acá. El alto histórico está en 317. Se está moviendo lateral en el alto histórico que podría seguir y después para mí podríamos tener un retroceso, una corrección. Aquí tenía un gap que lo cerró, se mantuvo tocó los 274, claramente aquí en este sector, tocó los 274 y tuvo un rebote bastante fuerte. Entonces, para mí ahora, ¿qué es lo que se podría producir? Se podría producir una lateralidad alcista, pero con posibilidad de retroceso. ¿Hasta dónde podríamos venir a buscar el primer retroceso? Vamos a dejar esta línea aquí que nos va a servir como resistencia y vamos a mover esta que tenemos acá. Para mí, un retroceso podría ser hasta los 300. Vamos a dejar línea cerrada aquí. Movimiento en los 300 y posibilidad de nuevamente rebote alcista. Por ahora, lo que veo es que nos vamos a mantener una lateralidad alcista con posibilidad de retroceso. Eso es lo que veo en Apple. Microsoft por ahora hizo un fuerte llenado, no alcanzó a llenar el gap que tenía aquí. Entonces vamos a dejar esto aquí en Microsoft. Posibilidad de que venga a tener un rebote alcista. Tenemos varios gaps pendientes aquí en Microsoft por ahora. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? Punto uno, primero, que nos mantengamos en este movimiento lateral que está haciendo. La posibilidad es que no retrocedamos más allá de los 373. Vamos a subir esta línea por aquí. Entonces, ¿qué espero yo? Probable movimiento. Que se mantenga sobre este aquí y después posibilidad de venir a hacer un ataque alto para poder venir a llenar estos dos gaps que tiene por ahora. Si lo miramos en temporalidad semanal,
lo está dando señal de que se ha mantenido sobre los 346 o 369, 370, con posibilidad de nuevamente tengamos un rebote alcista. Pero podríamos tener un movimiento un poquito más lateral con posibilidad de venir a atacar estos dos gaps que tenemos acá arriba. Veo un movimiento más alcista que bajista en Microsoft. Meta también, Meta tuvo unos gaps bastante grandes en los cuales se ha mantenido. Aquí también vamos a marcar la mayoría, aquí igual creo con un gap bastante grande, que lo más probable es que en algún movimiento correctivo que tengamos venga a llenarlo rápidamente. Por ahora no veo mucho, no tiene muchos gaps alcistas, quedó con esto y también quedó con un gap acá abajo. Entonces, posibilidad de venir a llenarlo, para mí el primero que se podría dar en este rebote alcista que ha tenido Meta, podríamos tener un movimiento correctivo, un movimiento si sigue de tendencia alcista para después retroceder, muy similar a lo que estamos viendo aquí. Si ves un movimiento alcista bastante fuerte y después un movimiento retroceso, un rebote y nuevamente retroceso. Para mí eso es lo que podríamos tener por ahora en Meta. Deberíamos seguir un poquito, después venir a llenar este gap y si la tendencia bajista sigue, podríamos venir incluso a rebotar en los 500 o incluso aquí para después nuevamente tener un rebote alcista. Pero por ahora vemos que la posibilidad de seguir subiendo se podría dar en Meta. En Tesla está haciendo una... Igual Tesla vamos a mover esto que tiene un gap acá arriba. Eso nos indica que en algún momento Tesla va a querer rebotar para venir a llenar esto. Entonces, ¿qué vemos por ahora en Tesla? Vemos una posibilidad de este movimiento que podríamos moverlos aquí con posibilidad de movimiento alcista hasta acá, o de lo contrario, si rompe desde los 400 hacia abajo, podríamos venir a buscar movimientos más bajistas. Pero por ahora aquí estamos en una mitad. Por ejemplo, vamos a mover esto aquí y acá. Entonces, en este rango, Tesla se está moviendo entre los 433 y los 330 y los 400 y los 388. Entonces hay que estar atento que se mantenga sobre este sector. Si sigue subiendo hasta acá, aquí lo más probable es que tengamos una resistencia y comience a retroceder, algo así. De lo contrario, si construye aquí y sigue subiendo, vamos a venir a llenar este gap que tenemos acá arriba en Tesla. Amazon también tiene varios espacios por llenar. Vamos a mover este que teníamos acá marcado. Lo vamos a poner acá arriba porque podríamos tener un ataque para venir a cerrar este gap de acá con movimiento después de retroceso, pero por ahora está construyendo fuertemente hasta para poder seguir alcistas hasta venir a llegar a este gap. Eso es lo que podría ver yo por ahora en Amazon y después podríamos tener un retroceso, dependiendo de lo que vaya a ocurrir también en su reporte de ganancia que es para el 30 de julio. Todavía queda un tiempo, pero yo creo que podríamos venir con algún movimiento alcista o noticia, venir a llenar los 270 se podría dar en Amazon. Pero hay que estar atento porque podría también retroceder rápidamente para venir a llenar el gap de los 216. Google, muy similar a Amazon, se comporta muy similar Google con Amazon, hacen cosas muy similares. Por ahora Google no tiene ningún gap que nos diga que pueda tener un rebote alcista. En realidad lo que veo es que está construyendo en una tendencia más bajista. Podríamos tener un movimiento y venir nuevamente a buscar los 388 o incluso venir a llenar los 305, que sería el gap que tiene acá abajo. Pero por ahora el rebote lo que está haciendo es un movimiento de rebote para después, para mí, nuevamente retroceder. Disculpen, eso es lo que veo por ahora en Google. Y eso sería, vamos ahora con criptomonedas. Y vamos a analizar Bitcoin. Veamos cómo está Bitcoin en estos momentos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver a Bitcoin. Y aquí tenemos Bitcoin que en su rango o en su tendencia bajista, para mí, yo sigo diciendo que Bitcoin podemos tener un ataque hasta los 66.000 o incluso un poquito más arriba, incluso hasta los 70 podríamos tener un rebote alcista con posibilidad nuevamente similar a lo que se puede dar en este lugar, un movimiento alcista para después nuevamente un rebote bajista fuerte. Por ahora podríamos tener ataque hasta los 67.000, incluso un poquito más fuerte, para después nuevamente venir a buscar que los 50.000 para mí sería el movimiento o la señal de entrada fuerte, que se podrían dar entradas bastante fuertes en los 50.000 en Bitcoin. Pero por ahora en estos momentos vemos que Bitcoin podría tener un movimiento alcista todavía o una tendencia hasta los 67.000 y de aquí puede nuevamente rebotar un poquito.
Eso es lo que podríamos ver por ahora en Bitcoin. Y eso sería todo por este análisis. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos.